Hola, docentes 8.0. Bienvenidos a este espacio, en el que profundizaremos en uno de los conceptos relacionados con la temática del primer día. Hablaremos de la importancia de realizar una caracterización de nuestros estudiantes a partir de la empatía y cómo este ejercicio nos permitirá crear estrategias para invitarlos a asumir un rol activo dentro del aula. Generar una caracterización empática de los estudiantes nos permitirá entender sus características demográficas y personales. En otras palabras, es una oportunidad para ponernos en sus zapatos y explorar junto a ellos sus gustos, miedos, pasiones y deseos. De hecho, podremos ir más allá y explorar por qué sienten, actúan y piensan de la manera en que lo hacen, lo cual será nuestro principal insumo para diseñar experiencias de aula emocionantes, alineadas con sus expectativas y que los impulsen a convertirse en creadores de contenido. Cuando se llevan a cabo procesos de caracterización, es importante tener en mente el objetivo de nuestro ejercicio. En nuestro caso, es identificar aquellas características que motiven a los estudiantes a adoptar un papel activo dentro de las actividades propuestas en el aula. Lo primero que debemos tener en cuenta en un proceso de caracterización es que debe ser empático. Esto quiere decir que, como docentes, debemos realizar un esfuerzo por entender a los estudiantes como iguales, mediante acciones que nos permitan comprender, compartir o inferir sus emociones, pensamientos o sentimientos. La empatía es usualmente el primer paso para iniciar el diseño de cualquier experiencia o servicio centrado en el usuario. En nuestro caso, experiencias de aula centradas en el estudiante. De esta manera, podremos identificar los gustos, intereses, motivaciones y expectativas que serán el insumo fundamental para desarrollar experiencias significativas, emocionantes y pertinentes. Ser empático requiere adoptar una mentalidad de principiante, es decir, llevar a cabo el proceso de caracterización dejando de lado las suposiciones previas que pudiésemos tener con respecto a los gustos, actitudes o pensamientos de nuestro público, sin perder de vista que estamos en búsqueda de aquellos elementos que los motiven a ser creadores activos. Adicionalmente, debemos prepararnos para un trabajo en equipo, en donde la voz de los participantes adquiere un papel protagónico y es imprescindible escucharlos para entender las ideas clave que nos quieren comunicar. Una de las técnicas para lograr avances significativos es hacer una caracterización con 3 niveles de profundidad: el qué, el cómo y el por qué. Cuando abordamos el qué, estamos recogiendo detalles generales que abrirán nuestro panorama para abandonar nuestra zona de confort y dejar de lado nuestros preconceptos. Por ejemplo, una de las preguntas que probablemente nos haremos al momento de iniciar la caracterización de los estudiantes puede ser: ¿qué medios consumes actualmente en tu tiempo libre? O ¿qué medios te gusta utilizar para expresar tus ideas? Ahora bien, cuando pensamos en el cómo, nos acercamos a entender la manera en cómo los estudiantes están haciendo lo que están haciendo. Por ejemplo, podríamos preguntar: ¿cómo te inspiras para crear tus propias fotografías o videos? ¿O cómo aprendiste a diseñar tus propios fotomontajes? Por último, cuando preguntamos el por qué, estamos en búsqueda de entender las motivaciones y emociones de nuestra audiencia. Podemos basarnos en las respuestas que hemos obtenido en el qué y el cómo para ser más precisos en la formulación de esas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué prefieres usar los medios digitales de creación y no los análogos? ¿O por qué consideras que es importante compartir tus fotografías con tus amigos mediante el uso de redes sociales? Una vez hemos identificado las preguntas que deseamos hacer a nuestros estudiantes, es hora de proceder y recoger la información. Podemos realizar entrevistas personales, grupales o usar redes sociales para recolectar información de manera participativa. En la cápsula de video práctica de este día van a poder explorar cómo diseñar sus propias encuestas virtuales mediante Facebook. Antes de terminar, recordemos que la intención de realizar este ejercicio de caracterización responde a la necesidad de diseñar estrategias para el aula que le permitan a los estudiantes asumir un rol activo en la creación de contenidos relacionados con sus asignaturas. El teórico Carlos Scolari recoge en su página web transmedialiteracy.upf.edu un mapa de aquellas competencias transmedia
que los jóvenes han de desarrollar en la actualidad para construir sus propios contenidos, desde la edición de video, la producción de sus propios contenidos audiovisuales, hasta las habilidades para diseñar sus propios videojuegos. Los animamos a visitar este portal para identificar aquellos medios que nuestros estudiantes podrían estar explorando en la actualidad y mediante qué estrategias podemos incorporarlos en nuestras actividades de clase. Por último, los invitamos a hacerse las siguientes preguntas. ¿Conocemos a nuestros estudiantes? ¿Qué sabemos acerca de sus sueños y miedos? ¿Por qué desean ciertos objetivos? ¿O qué disfrutan hacer en su tiempo libre? Probablemente la respuesta a estas preguntas nos guíe en el diseño de estrategias que los motiven a adoptar un rol activo en el aula de clase.